Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y como estáis viendo hoy os traigo a Carles Puyol. Sé que prometí que lo traería antes, pero entre Navidad y todo y estar con la familia no me ha dado tiempo a traerlo antes. Y a traeros también algún sobrecito de mejora del equipo, de mejora de IF, pero tampoco he podido hacerlo y creo que tampoco rentaban con lo que vi ser otro youtuber. Así que bueno, sin más dilación, a ser con Puyol. Os traigo solo a Puyol y Sirer y Bergam. No sé si vendrán juntos, pero esta semana están sin duda. Yo intentaré que estén para esta noche o para mañana, pero no sé. Eh, Puyol tiene buena pinta y como me encantaba, la verdad. No sé si hacérmelo. O sea, hacérmelo con jugadores de verdad, porque esto ya sabéis que son con jugadores conceptuales. Es el método más barato. Y me gustaría que le dierais un like por todo el trabajo que conlleva y suscribiréis si no lo estáis. Compartirlo de verdad, porque ya sabéis. Esta vez no los he traído el día los iconos, pero normalmente están al día. Y si no están temprano, no salieron ni hace una semana, creo. No, porque hoy es miércoles cuando estoy grabando este vídeo. Así que bueno, no me enrollo más y vamos directamente con la plantilla. Empezamos con la del Fútbol Club Barcelona. Voy a decirlo los jugadores, ya que esta vez son poquillos, no son tres iconos enteros. Empezamos con Ter Stegen, Carvajal, Mascherano, Umtiti, Ander Herrera, Koke, Valero, Silva, Mandzukic y Perisic. Y tendríamos, ninguno necesita lealtad ni cambio de posición. Ya os los he hecho así para que no necesitaréis, creo, ¿eh? Y si no, es una cosita muy barata. Luego este con Adán, Óscar de Marco, Ruiz, Esteban Savic, Saúl, Beñat, Lucas Vázquez, Deulofeu, Parejo y Lucas Pérez. ¿Ese no nos pide ni un IF? No. Ese sería el de España. Continuamos con el de Holanda. Claro, un momento, voy a ver si en el de Barcelona nos pedían un IF. Luego al final del vídeo os diré cuánto vale cada precio. Y también lo tendréis puesto en la descripción. Y veremos también si renta el SBC. Continuamos con Holanda, con Zilesen, Van der Biel, Martin Cindy, Denswil, Daley Blind, Vermeer, Klaassen, De Jong, De Guzmán, Toonstra y Robin van Persie. Esos son bastante baratos, la verdad. Es que no tengo ahora mismo cerca, estoy buscándolo, espera un momento. Puyol. O sea, aquí está, en el cuaderno. Aquí tengo apuntado precios de algunos de SBC que también he empezado. Y bueno, sin más dilación continuamos con 84 de media. Tampoco nos piden ningún IF aquí. Empezamos con Glick, Manolas, Koulibaly, Albiol, Callejón, Koke, Bruno, Vitolo, Asensio, Aspas y Aduriz. Seguimos con el de 85. Que aquí ya nos piden dos jugadores de la semana, que son Luis Gustavo y López. Y empezaríamos con Subasic, Dani Alves, Glick, Sule, Leno, Draxler, Luis Gustavo, Pastore, Berratti, López y Falcao. Nos darían un sobre oro único y ya quedarían solo los dos de 86. Nos piden un jugador de la semana, que a ver quién es. Es Consigli. Es que como es conceptual me cuesta diferenciarlo, ya podrían diferenciarlo. Pero bueno, empezamos con Burki, Pisek, Sócrates, Bonucci, Consigli, que es el IF, Farman, Hamsik, Belarabi, Leno, Thiago y Müller, sí. Y acabaríamos con Müller, nos darían un mega sobre. Y este 87 nos piden un jugador de la semana y nos dan un sobre de 50.000 monedas. Ya podrían estirarse un poco más, pero bueno. Llano Black, Carrasco, Laporte, Godín, Asensio, Keylor Navas, Glick, Íñigo Martínez, que es el IF que nos piden, Berratti, Cavani y Gonzalo Higuaín. Por este nos dan un sobre de 50.000 monedas, como he dicho. Y vamos a ver cuánto cuesta cada SBC. El del Barça cuesta 48.000 monedas. El de España 13.000. El de Holanda 9.000 monedas. El de 84 49.000. El de 85 125.000. El de 86 175.000. Y el de 87 240.000. Es un poco más caro. Y Puyol en total saldría por unas 650.000 monedas. Vamos a verlo en el mercado si está. Porque, bueno, yo supongo que ya estará. Ya le habrá tocado a alguien. Es un jugador que me encanta. A ver, ¿es el de 92? Sí. Cuesta casi la... Bueno, no. Un poco más de la mitad, pero oye. Bastante
bastante chetado. Todos tienen ancla porque claro, ya que tienen monedas para Espinazo que subía, defensa y físico solo. Bueno, y pase. Ya que tienes monedas para pillarte a Puyol, pues le pones ancla, que cuesta 3000 monedas o así. Y vamos a ver, tiene normal en ataque, alto en defensa, que está muy bien. 3 de pierna mala, 2 de filigranas, que no importan. Y vamos a ver las estadísticas aquí. 71 de potencia de tiro. Y defensa ya es una brutalidad. Nada baja de 91. Y en físico 86 de salto, 85 de salto, pero 93 de fuerza y 91 de agresividad. Está muy chetado este Puyol. Y bueno, como es, ya no me enrollo más. Ya tenéis a Puyol. Y prometo que para esta semana estará Sirer o Bergkamp. Así que bueno, no me enrollo más. Ya sabéis, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no ya estáis. Y adiós.